Bienvenido a este podcast. Hoy estoy con Valentina, una amiga que ha escrito su primer libro de todos esos temas que a nosotros tanto nos gustan, sobre la ley de la atracción, el poder del pensamiento creativo, la visualización y todos esos temas que tanto nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida. ¿Cómo vas? Y contame pues de dónde empezó todo esto. Hola, muchas gracias por invitarme. Y bueno, todo empezó cuando estaba en Estados Unidos. Estaba trabajando como niñera, pero fui con un propósito claro y fue darle continuidad a mi propósito personal, a mi propósito del alma, por decirlo así, que era ser coach. Todo este tema a mí del crecimiento personal, de la espiritualidad, es un tema que siempre me ha apasionado. Siempre me ha apasionado mucho el tema de los libros. Desde chiquita tengo el hábito de la lectura. Desde chiquita tuve el sueño de algún día escribir un libro y publicarlo, obviamente, pero pues es algo que uno ve muy lejano. Pues realmente aquí muy pocas personas saben cómo hacerlo de una manera fácil, y yo tuve la fortuna de descubrir esa manera y dije, pues nada, voy a hacerle porque me siento perfectamente capaz de hacerlo. Y en un añito lo escribí, lo saqué adelante y ya, y pues ahí está. Pero ¿por qué te apasionó tanto el tema de ser coach y estos temas? Bueno, precisamente por eso, porque bueno, yo estudio comunicación social y periodismo y siempre he ido detrás del propósito de servirle a la sociedad en algo. Cuando inicié estaba un poco perdida porque pensaba que iba a ser por el tema de la política, de contribuir de esa manera, pero me di cuenta que realmente la única forma, suena cliché, pero la única forma de cambiar el mundo es cambiando el mundo interno primero. Y cuando me apasioné por eso, mi vida dio un giro de 180 grados y yo dije, no, pues si esto me sirvió a mí, yo sé que todo el mundo tiene que hacer este trabajo, y dije, a eso me quiero dedicar, porque mucha gente está todavía dormida en piloto automático, y abrirle los ojos y ayudarlos en ese despertar es como lo que me motiva a mí en la vida, y dije, pues empecemos por ahí. Porque ¿Cuál fue el primer librito de crecimiento personal y de todo eso, de este tema que vos digas, yo me lo leí y a mí me cambió toda la perspectiva del mundo, de la vida, y ahí por ahí empezó todo? ese libro fue, me acuerdo tanto, Desapegarse sin anestesia, de Walter Rizzo. Fue cuando tenía más o menos como 15 años. Y yo dije, y claro, mi mundo, mi adolescencia estaba un poco como desubicada en muchos aspectos, y yo dije, no, yo leía muchas novelas, leía mucho romance, a mí me encantaba, yo me leía los libros de como 1000 páginas de esas sagas, y yo decía, pero algo tiene que cambiar, o sea, tengo que hacer de ese hobby que tengo, de ese hábito, pues algo que me construya, y dejé de leer entretenimiento, por decirlo así, y empecé a leer libros de desarrollo personal. Pero está bien que arrancaste a los 15. Yo empecé a los 25, después de una crisis, la hijo de madre. Yo creo que todos los hombres pasamos una crisis a los 25, que no sabemos para dónde pegar. Sí. Pierde uno el amor de vida ya. Entonces empecé a leer todo este tipo de libros. Y la verdad, yo creo que para mí, lo he dicho en diferentes podcasts, para mí ha sido como el truco de que cambió mi vida y hizo que yo pudiera lograr muchas de las cosas que yo quería. No sé, bueno, vamos a coger el librito. Ajá, y vamos sí. a empezar a revisar capítulos, porque no me lo he leído. Entonces vamos a revisar ciertos temas y vamos Listo. desarrollando cada tema. Perfecto. El primer capítulo dice de víctimas a responsables. ¿Qué expresas ahí en ese capítulo? Pues básicamente algo que muchas personas como que dan por sentado, y es que todo lo que nos pasa es algo externo, y es que el gobierno me hizo, mi familia, mis papás, mi pareja, y nos quedamos en esa posición de víctima en la cual nos excusamos y damos como, no, tengo una vida de miércoles por culpa de. Y cuando estamos ahí es como si le entregáramos nuestro poder personal a los otros, a mi pareja, a mis papás, porque me criaron así, entonces por eso yo soy así, por eso tengo la vida que tengo. Y hasta que la persona no se quite esa etiqueta aquí de soy una víctima y todo me pasa y todo me lo hacen, la persona nunca va a ser capaz de despertar su propio potencial y decir, no, yo tengo la responsabilidad de mi vida, y así me haya pasado lo que me haya pasado, yo tengo la capacidad de cambiarla. Hay algo que yo digo y me encanta decirlo, y es que hay mucha gente que dice, mira, tú tienes estos privilegios, estas personas no. Sí, yo sé que los privilegios son reales y existen, claro, yo soy una mujer muy privilegiada, y no lo digo por la parte económica, sino por la familia que me crió, por los valores que tengo, por la forma en que tengo de ver la vida. Pero hay algo que a nadie se nos negó, porque sí, físicamente, biológicamente todos los tenemos, y es una mente, es un cerebro que es capaz de reprogramarse, de moldearse y de hacerlo trabajar para nosotros. Y hasta que no nos demos cuenta de eso y dejemos de echarle la culpa a los demás por lo que nos pasa,
no vamos a ser capaces de despertar nuestro potencial y hacer las cosas que queremos hacer. Yo también siempre he dicho que hay dos tipos de personas, los que son víctimas y los que son responsables. Así es. Yo fui 25 años víctima de mi entorno. Entonces yo era, es que no tengo plata porque me pasa esto, o estoy sufriendo emocionalmente porque esto, siempre de lo externo. Exacto. Pero realmente el cambio está en uno y en cómo uno vea las cosas y cómo transforme todos los pensamientos que lo llevan a uno al sufrimiento, que al final el sufrimiento es solamente una ilusión de nuestra mente y nuestro ego. Y este tema de ser víctimas y ser responsables, creo que no a todo el mundo le llega tan temprano, desafortunadamente, porque solo cuando maduramos y vemos que todas las relaciones interpersonales que tenemos nos dicen tantas cosas de nosotros, es que decimos, pucha, tal vez mi pareja no está tan equivocado, tal vez mi papá no es por joderme la vida, sino que realmente hay cosas de mí que yo le estoy proyectando y hay cosas que yo tengo que solucionar, que no dependen de la otra persona, ¿sí me entendés? Y nos damos cuenta que todos los seres humanos tenemos vacíos y que a veces vacíos se unen con vacíos y todos tenemos heridas y todos tenemos estilos de apegos, todos tenemos heridas de infancia, todos las tenemos. ¿Y cuál es la diferencia entre por qué unos tienen una relación perfecta, bueno, no perfecta, pero por qué unos tienen una relación sana, por qué otros tienen éxito laboral? ¿Cuál es la diferencia? Que simplemente se dieron cuenta de que son cosas que solo a ellos les corresponde solucionar. Y salieron de eso donde estaban. Exacto, por ejemplo, yo tengo un tío que él nació, o sea, toda su familia muy pobre y de toda la familia, él fue como el único que iba a ir a estudiar, iba a estudiar así fuera sin zapatos, pero se ponía las pilas a hacer las cosas y trató siempre de salir de ahí, mientras que tenía de pronto familia que decía, no, es que yo nací así. Y pues yo me muero así. ¿Sí me entiendes? Y le daba como cierta vergüenza en algún modo de que él pudiera salir adelante mientras que ellos no lo hacían. Entonces es algo de la mente. Uno es en el entorno en el que esté. Conocemos muchos casos de éxito de muchas personas que viviendo en la pobreza con todo en contra pudieron salir adelante victoriosos y son personas que reconocen todo el mundo y que cambiaron la historia de la humanidad de alguna forma. Así es como las mujeres o no sé, las personas que tienen la idea es que no, mi pareja me tiene que hacer feliz. Y si tu pareja hace cosas que, o sea, si tú le entregas esa responsabilidad a tu pareja de hacerte feliz, pues ya la estás cagando porque imagínate, o sea, te estás en el papel de víctima, de no, yo soy infeliz, entonces necesito que alguien más venga y me llene eso y me haga feliz. Y ahí pues se jode todo y así pasa en todo en la vida. Bueno, vamos a ver aquí, segundo capítulo, reprogramar tu mente, leer, consumir conciencia, tu círculo social, meditación, lenguaje y programación neurolingüística y la autoimagen. ¿Cómo desarrollaste ahí esos temas? Pues fue cuando me di cuenta que realmente todos actuamos por un mindset que tenemos de toda la vida. Es decir, yo tengo 22 años. Yo tengo una reprogramación mental de 22 años. Y para yo empezar a ver cambios en mi realidad, yo tengo que reprogramar esa mente. Y reprogramarlo no es cosa sencilla, es verdad. Nos va a tomar por lo menos otra vida, o sea, otros 22 años en reprogramarlo, al menos como en un nivel bastante alto. Pero lo que podemos hacer es, de la misma forma en que nos programaron, podemos reprogramarla. Y es con la repetición. Si vemos desde chiquitos, todo el tiempo nos programaron con palabras, con ideas, con actos, cosas que ni siquiera le pertenecían a nuestros padres, sino a sus padres y así sucesivamente. Y todo eso lo tenemos nosotros cargado en nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo podemos reprogramarlo? Vaciando toda esa agua sucia con agua limpia. ¿Y cuál es el agua limpia? Cosas que nos van a ayudar a esa reprogramación. Entre ellas yo hablo mucho de la parte de la programación neurolingüística y del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es como el aire que respiramos, como el agua para el pez. Está ahí y es lo primero que aprendemos todos los seres humanos, pero no nos damos cuenta y por eso vamos usando el lenguaje como se nos da la gana y diciendo cosas que no queremos ver experimentadas en nuestra realidad y terminamos cagándola, porque nuestro cerebro no distingue lo que es real y lo que es mentira. Si tú estás diciendo, no, es que yo no soy bueno en esto. Yo decía toda mi vida, dije, yo no soy buena para las matemáticas. Y ahora me arrepiento tanto de haber dicho no soy buena para las matemáticas, que ahora digo, no, quizás no me gustan, pero sí, o sea, sí puedo hacer operaciones matemáticas. Y hay que empezar entonces a cambiar todo nuestro diálogo interno, porque ese es el que está aquí todo el tiempo. O sea, nosotros somos las personas con las que más hablamos todo el tiempo. Y a veces muchas personas pueden decir de dientes para afuera, claro, tú no vas a hablar mal de ti delante de la gente, obvio. Bueno, hay gente que sí lo hace por victimizarse, pero
pues tú no lo vas a hacer, pero por dentro, cuando estás a solas contigo, ¿qué te dices? Yo siempre digo, si tú quieres ver cómo está tu vida y cómo está tu amor propio, pregúntate si tú le permitirías a un amigo, a tu mejor amigo, que te hable como tú te hablas a ti mismo a veces. Y te vas a dar cuenta que para nada permitirías que alguien te dijera, no, pero es que no eres capaz, no eres tan inteligente, ¿cómo vas a hacer eso si hay personas más talentosas que tú? O sea, un amigo jamás te va a decir eso. Un amigo te apoya, te motiva y tú mismo no haces eso contigo. Y de hecho lo voy a explicar de esta manera para que a la gente incluso le quede pronto más en la mente la importancia, porque a veces pasa como un cliché, ¿no? Cuida lo que dices y ya, se queda ahí, pero vamos a ver por qué realmente debes cuidar lo que dices. Primero, vamos a ver el lenguaje, podemos verlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva filosófica, que vendría siendo como la ontología del lenguaje, una parte de la filosofía que estudia como la naturaleza del lenguaje. Y ahí nos damos cuenta que el lenguaje es generativo, es decir, el lenguaje crea las realidades. Si tú dices, yo mañana voy a empezar a hacer ejercicio, ya creaste eso al menos en el plano de la palabra. Ya, claro, depende de la voluntad si lo vas a hacer o no, pero ya... O sea, por eso se dice que el lenguaje es acción y que el lenguaje es predecesor de la realidad, porque yo de alguna manera, yo ya puedo predecir qué va a pasar mañana, ¿no? Voy a hacer ejercicio. Ya, claro, depende de mí y de otras cosas, si lo voy a hacer. Y el segundo componente es que el lenguaje nos crea a nosotros mismos. ¿Cómo creamos nosotros nuestra personalidad y cómo le mostramos al otro quién somos? Cuando te preguntan, bueno, ¿y vos qué más? O sea, contame de vos, quién sos. Con el lenguaje creamos esa realidad. En el libro pongo un ejemplo que puede que la gente lo ignore, pero a veces lo hacemos y con mucha recurrencia, y es, por ejemplo, la mujer que está saliendo con un hombre después de una relación tormentosa. ¿Qué hace la mujer que de pronto no sabe cómo usar el lenguaje a su favor? Dice, bueno, mira, yo estoy buscando una relación, ya pasé por esto, mi exnovio me hizo esto y esto, me engañó de esta manera, por favor no me vayas a hacer lo mismo, ¿no? Y tengo un caso muy cercano de una amiga a la que le pasó esto. Y digo, es que claro, es que desde ahí la estamos cagando, porque estamos por medio de esta comunicación dando el mensaje de que, ok, esa herida todavía está ahí, todavía está latente, ese es tu mayor miedo. Pero si tú desde la inteligencia y desde el lenguaje cambias de pronto, sí puedes ser vulnerable, claro, y decir, mira, yo pasé por esto y no estoy dispuesta a volver a repetir esto, pero mira cómo cambia lo que la otra persona va a ver de ti. ¿Qué va a ver? Esta es una vieja que, ok, pasó lo que pasó, pero ya está recuperada, ya sabe lo que quiere, pone límites asertivos, a diferencia de, no, es que estoy desde la víctima, mira, no quiero que me hagas esto. O sea, todo cambia y así estás mostrándote a los demás todo el tiempo por medio de lo que decís. Eso es importante entenderlo, porque tener el poder de reprogramarnos mentalmente puede cambiar totalmente nuestra identidad. Así es. Y nuestra autoestima. Y todo depende de la autoestima. Total. Si uno no aumenta su autoestima, nunca va a tener aquello que quiere. Si usted de los que, siempre lo he dicho en mis historias y en lo que sea en mi Instagram, sí. Si vos sos de los que le da rabia que el vecino tenga el carro que vos no has podido tener o la finca que no has podido tener, vos estás en contra de la prosperidad. Claro. Entonces hay un problema mental tuyo, una programación mental en contra del dinero y la prosperidad y la riqueza. Entonces nunca va a venir ante vos. Así es. Y mira que, y te estaba contando que hay otra forma desde la que podemos abordar el lenguaje, y es la parte energética del lenguaje. Como ya sabemos, bueno, lo podemos hablar más adelante, pero todo es energía. Las palabras, los pensamientos, las emociones, las cosas físicas, o sea, todo es energía en este mundo. Yo creo que mucha gente ya sabe eso, pero más adelante vamos a explicar el porqué científico de por qué todo es energía. Pero desde ese punto de vista, las palabras también. De hecho, no sé si lo has visto, hay un experimento del doctor japonés Masaru Emoto que hace un experimento de cómo las palabras, incluso escritas, afectan la forma del agua. Y es súper interesantísimo porque básicamente él congela goticas de agua. ¿Y qué pasa? Cuando vos congelas la gotica, ella, con un microscopio obviamente tenés que ver, ella forma un copo, como si fuera un copo de nieve, un copo lindo, perfecto, hermoso. Y eso solo pasa en agua de manantial, por decirlo así. Él trató de hacer ese mismo experimento con agua del grifo de Tokio, que es un agua súper contaminada, súper tratada. Es decir, ahí nunca habían salido, o sea, él siempre la examinaba y nunca veía que salieran los copitos súper lindos. ¿Qué pasó? Puso a unas personas
a escribir palabras, de hecho, con solamente enviarle pensamientos lindos a esa gota que estaba congelada. Y por primera vez después de haber hecho ese experimento, el agua del grifo de Tokio, que estaba súper contaminada, cambió su forma y dio un copo, sí, o sea, como un copito súper perfecto, súper lindo que nunca había dado. ¿Y qué fue lo que cambió? Si se había hecho miles de veces ese experimento fue la intervención de las palabras y la energía que le pusieron. Exacto. Es lo mismo que pasa cuando las mamás dicen, pues ay, es que hay que hablarle bonito a la planta, y la planta se pone linda, porque es que realmente uno cree que, no, eso es pura... Yo no creía. Antes de todo esto, hace muchos años, yo decía, la gente le habla lindo a las plantas, pero pues, como que, ¿por qué? Normal, con que la cuide con agüita y ya. No, realmente, y de hecho lo pueden hacer en sus casas también, con arroz cocido. Hay un experimento súper fácil que tú pones arroz, lo tapas en un recipiente, escribes, por ejemplo, amor, y en el otro odio, y vela un mes después a ver cómo está. Fíjate que yo últimamente, como estoy cultivando honguitos, y yo les hablo a los honguitos, pero los honguitos no son ni animales ni vegetales, ¿no? Sí, ajá. Entonces es otro reino ahí. Y yo les hablo y yo tuve una cosecha tan linda, o sea, fue grandísima en comparación a todas las otras personas que habían comprado el kit de cultivo. Y me escribían ahí en el WhatsApp, como que, hey, ¿por qué te salieron así? A mí ni siquiera me salieron así. Y yo, pues, de ver, porque yo les canto, claro. Y yo les hablo, y yo les digo, ¡ay, estos niños! ¿Cómo van? Que no sé qué. Y yo iba y los venteaba diciéndoles cositas. Entonces, ahí es como nos damos cuenta de que todo, y en las matas, cuando se siembran las plantas y todo. Entonces, cómo funciona también como con nosotros mismos. Aquí vamos al tercer capítulo, cara a cara con las emociones y la identidad. Ahí ¿de acá hablaste en ese capítulo? Bueno, ahí hablo básicamente de algo que nos afecta a todos todo el tiempo, y son las emociones. Porque nosotros yo por ejemplo, yo soy una persona que trato de estar siempre súper positiva, poner en práctica lo que yo misma enseño, lo que escribo en el libro, pero sigo siendo humana, y todos lo somos. Hasta la persona más iluminada en algún momento de su vida pues atraviesa emociones incómodas que pues a nadie nos gustan, pero pues hay que atravesar. Entonces, ¿cómo atravesamos esas emociones? Es primero entendiendo que nosotros no somos las emociones, que el hecho de que, por ejemplo, yo estuve triste porque me pasó algo, eso no quiere decir que entonces yo sea una persona depresiva, ¿sí me entiendes? Para que lo entendamos un poco más, pasa con el tema, por ejemplo, de los celos. Todos sentimos celos, y mucha gente trata de como de reprimirlos y tratar de no sentirlos, porque sentir celos está mal. O sentir envidia está mal. Pero pues somos humanos y por algo existen, porque todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido y lo seguiremos sintiendo, por más así tengamos una relación súper sana, ahora ellos van a seguir. Pero se trata de sentirlos y tampoco de satanizarlos, pero entender que, ok, es una emoción pasajera y no la voy a convertir en un sentimiento. Y ahí está el problema. Las personas, ¿qué hacen con una emoción que es pasajera? La convierten en un sentimiento, en algo que perdura, y empieza incluso a configurar nuestra personalidad. Entonces, claro, ya entonces yo sentí envidia un momento, entonces no, ya soy una persona envidiosa, ¿sí me entiendes? Y eso es una cadena de cosas que nos lleva incluso a la enfermedad. En el libro hablo de eso, de cómo hay muchas enfermedades psicosomáticas que se desarrollan porque la emoción que debía ser pasajera, la convertiste en un huésped que lleva años en tu cuerpo, y la gente luego, ay, pero ¿por qué? ¿Sí me entiendes? Si estoy llevando si como bien, si todo está bien en mi estilo de vida, revisa qué emociones no has sanado y qué está ahí, que mejor dicho te duele, y qué es lo que, porque todas esas emociones que no se desarrollan, que no se trascienden, el cuerpo las saca a manera de enfermedades. No, y además que sabes que cuando uno lee todos los libros que tienen que ver con ley de atracción y visualización y todo, ¿cierto? Está la importancia de impregnar esa emoción para poder atraer las cosas que vos querés. Exacto. Entonces, si vos estás impregnando en tu vida emociones negativas todo el tiempo, no puedes esperar que te llegue todo lo positivo del universo. Así es. Eso si quieres lo podemos hablar más adelante cuando hablemos de manifestación, porque es una parte importante. Pero definitivamente sí hay que ponerle cuidado a esas cosas que estamos sintiendo y que no hemos sanado. Y por otro lado, ese capítulo también hablamos del tema de la identidad. Es algo ya más profundo que yo hago la invitación a todo el mundo, porque todos deberíamos hacerlo, y eso me cambió la vida cuando yo me di cuenta, y hace parte del amor propio. O bueno, de la autoestima, que es como un tema general en el libro.
Y es que a todos nos metieron la idea de que el autoestima es eso que sentimos por nosotros cuando estamos orgullosos de nosotros mismos, de lo que vemos al espejo, de la persona que nos hemos convertido, de los logros que tenemos. O sea, todo eso creemos que es lo que hace una autoestima. Y claro, entonces si vos no te sentís linda o lindo, si vos te sentís fracasado, si sentís que no estás logrando cosas, pues ¿cómo va a estar tu autoestima? Porque estás colocando tu autoestima sobre una identidad que te has creado. Y hasta que tú no te des cuenta que tú no eres una identidad social que te creaste, no vas a poder ser feliz o sentirte pleno con lo que tengas en el momento, estés bien o estés mal, y obviamente trascender y exponenciar todas tus capacidades. Yo cuando empecé con todo este tema, me metí mucho por la parte espiritual y me di cuenta que realmente todo esto que nosotros estamos experimentando es más bien un plan que cada uno tenemos al venir aquí en nuestra alma, ¿me entendés? Pero que no depende, porque todo es externo. Si yo te pregunto a ti esta pregunta como tan trascendental de ¿quién eres? ¿Tú qué me dices? La gente, uno es como, a mí me la han hecho y yo he estado en esa posición de miércoles, ¿quién soy? O sea, soy Valentina Cadena, estudiante de, ¿sí me entiendes? Pero es que eso no soy yo. El día que yo entendí que yo soy un alma y que yo soy un espíritu que vino a esta tierra con un propósito y que aparte de eso soy parte de la creación, yo me di cuenta que, o sea, todo cambió, ¿me entendés? Y ahora yo digo, ok, mi valor no depende realmente de cómo yo me vea, de lo que yo haga, de lo que estudie, de lo que... Claro, eso en el mundo material te impregna un valor, te asigna un valor. Pero realmente cuando todo eso se acabe, ¿qué? Entonces, ¿se acabó Valentina? ¿Quién es Valentina si perdiera todo lo que tiene hoy? El día que yo me di cuenta que soy hija de Dios o de esa inteligencia universal que lo creó todo, ya tengo de dónde sostenerme, ¿sí me entendés? Porque sé que puedo construir, si me quedo sin nada, puedo construir desde ahí cualquier cosa, porque sé que mi valor no radica en el mundo de las cosas, sino en el mundo espiritual, porque yo soy un ser espiritual, más que todo lo demás. Entonces, de eso trata un poco apartarse. No es como que te vas a desligar y no, pues desapegado de todo, no, pero saber que si perdieras todo lo material y esa identidad que te has construido, hay algo más y mucho más importante detrás de todo eso. Hay un tema que a mí me apasiona y es el tema del ego, nuestra alma, y cómo entender y ser consciente que nosotros somos un personaje creado por las programaciones del ego, de aquel entorno, aquel familia y aquella experiencia que nuestra alma decidió venir a experimentar en este mundo. No somos más que eso, simplemente un personaje. Si quitamos el ego, porque mucha gente sataniza el ego, como que no, es que el ego y qué tal. Yo agradezco al ego porque gracias al ego yo puedo ser un personaje, yo puedo ser Anthony, diferente de Valentina, que experimenta cosas en una vida diferente a las que vos experimentás. Por ejemplo, si yo tengo una pareja, yo le doy gracias a que todo funcione de esta forma y gracias al ego porque yo puedo experimentar a mi pareja como alguien diferente a mí y puedo sentirla como algo diferente a mí y amarla como algo diferente a mí, siendo consciente de que yo soy un alma que está unida a su alma también, ¿ya? Y que todos somos uno solo. Ese cuentico de la individualidad es simplemente algo que es ilusorio. Es la ilusión de separación con todo, porque de eso se trata el mundo material en el que vivimos. De cada uno está solo y no, todos somos una red conectada. En el libro también hablo de eso. Tú quieres empezar a cambiar el mundo y no tienes que tener dinero para hacer obras de caridad, no tienes que tener, no sé, una super vocación en la vida si no la tienes todavía para ayudar a otros. Con el simple hecho de tú empezar a cambiar tu mundo interno y aportar compasión, conciencia a esa colectividad universal, ya créeme que estás ayudando mucho, muchísimo. No, y entiendan, o sea, cuando uno entiende ese punto de que todos somos una sola unidad y que simplemente vivimos a través de o sea, que vivimos a través de otros personajes, vidas diferentes, experiencias diferentes, vos te das cuenta que realmente nadie te puede hacer daño. Simplemente la gente hace cosas y uno lo toma como si fue algo dañino para uno, según mi experiencia o no. ¿Ya? Entonces eso lo libera a uno mucho de muchas cargas. Así es. Además, y otra cosa, cuando uno sabe que vos sos yo desde otra individualidad, ¿cierto? Y que yo soy vos desde otra individualidad, que es rarísimo, sí. Y es loquísimo entenderlo.
sabes que si yo te hago algo a vos, me lo estoy haciendo a mí mismo. Y es un principio espiritual en cualquier cultura que vos veas. Cuando vos le haces algo a otro, te lo estás haciendo a ti mismo porque esa persona sos vos viviendo otra vida de otro ego, de otra individualidad. ¿Te has visto el documental? Bueno, no, eso es como un documental, es como una animación, pero es súper profunda, del huevo. Yo creo que de pronto, ¿no? Habla justamente de eso. ¿Cómo es que se llama? El huevo. ¿Así se llama el huevo en YouTube? Sí, se llama el huevo. Y yo cuando yo la vi, y eso que fue hace poco, yo dije, wow, ¿qué es esto tan brutal? Obvio. Porque es que realmente es eso. O sea, si tú te das cuenta, perfectamente podríamos ser aquí un todo experimentándose por allá en la infinidad del universo y las 4 personas que estamos aquí ser una sola y no de los millones de personas. O sea, ¿Qué le pregunta a ese Dios que era todo? Le decía como que, y entonces yo fui tal personaje. Sí, sí lo fuiste. Exacto, sí, y yo fui el otro. Sí, también lo ha sido. Pero... Y he sido todo, sí, ha sido todo. Y si nos ponemos a pensar, no es tan loco, porque es que realmente todos somos parte de ese universo que se está experimentando a sí mismo. Yo lo he entendido así de la siguiente manera. Esperemos a que las personas que me están viendo, a ver si logro expresarles esta idea. Uh-huh. Yo he hecho el ejercicio de, cuando estaba entendiendo estos temas, de irme a dormir. Entonces yo decía, bueno, si yo no fuera yo, si yo me quito mi personaje y todo lo que mi mente conoce a través de mi personaje es lo que uno cree que es uno, pero yo no soy eso. Digo, si yo volviera al principio a entender de que éramos todo, lo que siempre existió en el principio, esa misma energía, ese mismo todo, cuando antes de estar dividido, yo cómo podría experimentarme si yo era todo y no habría otro en cual reflejarme, claro, y compararme. No habría experimentación. Entonces, yo estoy ahí en ese punto y yo digo, listo, yo decido dividirme. Al dividirme se crea un espacio entre un A y un B. Y ese espacio que es la nada hace posible que se pueda entender el todo. Si no hubiera esa división, no nos podríamos entender. Entonces yo digo, y agradezco que todo sea así, porque yo digo, gracias a esa división y esa individualidad de cada uno, yo puedo experimentar esta vida que tengo y puedo experimentarlo todo. Y puedo experimentar el dolor, porque hubo un otro que me hizo daño, entre comillas daño, pues para lo que mi mente y para lo que mi ego es hacerme daño, ¿ya? Pero gracias también a esa división yo pude perdonar y saber qué es perdonar desde el amor, y pude amar porque hubo otro que me hizo también sentir el odio, en fin, y todas esas cosas las podemos sentir gracias a esa división del gran todo que somos, sino que estamos inconscientes mucho tiempo y a veces nos morimos así. En muchas de nuestras vidas nos hemos muerto inconscientes creyendo que éramos esa vaina que realmente no somos. Es un tema que hacemos otro podcast sobre eso, que a mí me parece re brutal e interesantísimo entenderlo, pero es algo que ojalá todo el mundo entendiera. Y eso que tú acabas de decir realmente también nos da paso, por ejemplo, si quisiéramos hablar de la manifestación, porque ese espacio que tú dices entre A y B es el campo cuántico. Y es el campo en el que realmente todo está pasando, como la película, todo está pasando en todas partes al mismo tiempo. Que realmente no existe de pronto esa línea de tiempo que nosotros vemos ahorita como presente, pasado, futuro. Y que las cosas que de pronto yo no tengo en este momento, pero que deseo, están allá, en ese campo cuántico, pero un poquito más adelantico. Aquí, no, y todos los multiversos y todo el tema. Y que en ese momento estamos viviendo todos los Antonis que han tenido las diferentes decisiones que han habido durante el largo de su vida. Están viviéndose en este mismo momento. Ya aquí yo estaba viendo en la página 111, no sé si, vamos a ver si ve aquí. Miren, muchachos, teoría de cuerdas. Vamos a ver, explícanos este tema mientras lo tengo aquí. Teoría de cuerdas. Materia, átomo, núcleo, protón, ¿cómo dice? Quark y cuerdas. Explícanos un poquito de este tema. Cuando yo estaba escribiendo el libro, yo tenía algo en mente. Yo decía, yo quiero que la gente que lea el libro crea realmente en lo que está ahí. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día está metida en este cuento y la gente trata de cambiar como su mentalidad y la gente sabe que puede manifestar y que la ley de atracción y que no sé qué. Han manoseado tanto ese término que a mí ya ni siquiera me gusta usarlo tanto, pero realmente cuando tú entiendes y no solo repites lo que escuchas y ves en redes sociales, la aplicas y puedes verlo realmente ver las consecuencias de esa manifestación que estás haciendo. Entonces yo quise darle a la gente como lo que la mente pide cuando está iniciando, que es como que evidencia.
pruebas científicas mientras se pueda. No de todo se puede, no siempre, porque hay cosas que son netamente espirituales y por más que quieras no va a haber una evidencia y tienes que creer y tener fe. Pero mientras se pueda, yo quise hacer eso. Y entonces me dediqué a hacer la investigación muy, muy, muy profunda y di con esa teoría. ¿Por qué decimos que todo es energía? Porque todo está hecho de átomos, evidentemente. De esos átomos, tal cual el átomo que nos enseñaron en el colegio. Y ese átomo, a su vez, se divide en un subátomo, por decirlo así, una partícula mini chiquitica, que pues son las partículas subatómicas. Y nosotros, bueno, la ciencia pensaba que esas partículas diminutas de la cual está hecho este micrófono, era un punto de luz. Pero resulta que con esa teoría de cuerdas se descubrió que ese punto realmente no es un punto. O sea, sí es luz porque, de hecho, pues toda la existencia de los átomos es luz condensada, pero realmente no se veía como un punto, sino que se veía como una cuerdita. Y eso qué dio a entender, que esa cuerdita era vibración. Por eso no solo decimos que todo es energía, sino que todo es vibración. De ahí ese término. Luego, entonces, vamos entrando ya como a la explicación de la teoría, perdón, de la ley de atracción y por qué hay tres tipos de personas. Los que no creen en eso y creen que eso es solo metafísica y ya, y que es mentira. Los que creen que saben qué es, pero realmente no lo saben y no la están usando como deberían, y los que sí saben qué es y la están usando bien. Resulta que la ley de atracción no es más que una ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto de Newton, es decir, una ley física. Porque todo lo que está vibrando, es decir, todo, porque ya les expliqué que todos somos átomos vibrando, todo tiene una frecuencia vibratoria, es decir, todo vibra a un determinado ciclo, por decirlo así. Entonces ahí entra otro término físico, que es la resonancia. Y la resonancia, pues como decimos, o sea, es que yo resueno contigo, yo no resueno contigo, no estamos en las mismas frecuencias. La resonancia se da cuando dos cosas están vibrando en la misma frecuencia natural. Entonces de ahí viene la ley de vibración, que es básicamente lo mismo. Ley de atracción y ley de vibración es lo mismo. Tú atraes y tú puedes atraer cosas a tu vida que estén sintonizadas en la misma frecuencia en que tú estás. Si no están en la misma, nunca va a pasar. Yo lo he hablado mucho en estos últimos tiempos y es que ese es el nuevo engaño del sistema para las nuevas generaciones. El engaño ahora con toda esta espiritualidad de la nueva era que se ha como profanado un poquito, digámoslo así, es que es solo esoterismo y es que la gente cree que solo con pensarlo ya, pues si fuera así, pues todos de pensar y querer y yo, ay no, pues quiero $1.000.000, evidentemente ya lo tendría, pero no funciona así. Porque tú no estás siendo, primero que todo, no estás siendo la persona, ni estás siendo la persona que tiene $1.000.000, ni estás vibrando en la frecuencia que vibra una persona que tiene $1.000.000. Y eso no va a llegar solamente por desearlo, ni siquiera por sentirlo, porque de ser así ya todos lo tuviéramos. Entonces, realmente, ahí es donde nos damos cuenta que incluso para las cosas malas, si la ley de atracción o ley de vibración fuera falsa, pues no serviría, porque es que si yo te digo, no, es que la ley de atracción solo atrae cosas buenas, pues ya estoy sesgando algo y pues ya suena como raro, o sea, solo cosas buenas, no. Con la ley de atracción y la ley de vibración también atraemos cosas malas. Es por eso que, pues, si tú estás pasando por un mal momento, más te llegan más te llegan peores situaciones. Si tú eres una persona que tiene muchos problemas, muchos vacíos, así mismo vas a traer una pareja igual de dañada, por decirlo así. Y es por eso. Cuando estaba haciendo la investigación para el libro, para todo este tema de la ley de atracción, me encontré con el principal referente, que fue William Walker Atkinson, que fue el que más habló, fue el pionero en el tema. Y él explica cómo todo el tiempo estamos poniendo en función esta ley, porque es una ley de atracción que todo el tiempo está funcionando, así no lo sepamos, y que estamos llenos nosotros mismos de profecías autocumplidas. Él explicaba cómo le hizo ver a una persona que decía que no creía en la ley de atracción, porque él era muy de malas y siempre le pasaban cosas malas. Por más de que él lo deseaba, lo sentía, o sea, trataba de poner la emoción, trataba de hacer todo lo posible, pero claro, su reprogramación estaba tan programada, no, es que yo soy un de malas, soy un desafortunado. Entonces, claro, siempre pasaban cosas que le confirmaban esa creencia, de alguna manera estaba aplicando la ley de atracción,
pero a la inversa, ¿sí me entiendes? O sea, haciendo el efecto contrario, pero sí estaba atrayendo cosas. Y él creía... Está atrayéndolo a través de aquello que no quiere. Exacto. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos sin querer atrayendo cosas que sabemos que no queremos porque estamos vibrando en miedo, porque estamos vibrando en no ser la persona que queremos ser. O sea, yo quiero ser así, pero estoy siendo de otra manera y pues estoy atrayendo cosas que pero qué miedo están que me alineadas pase esto, conmigo. qué miedo Exacto. que me llegue una persona así, qué miedo que me echen del trabajo, qué miedo que... Entonces la gente tiene que sacarse esto de la mente de que es que solo la ley de atracción solo trata de cosas buenas. Porque no es así, si no sería una teoría falsa, porque es que existe en la dualidad, como existe, o sea, existe porque es una ley natural. ¿Y cuál es la naturaleza del universo? La dualidad. Lo positivo, lo negativo, lo femenino, lo masculino. Si yo dijera que la ley de atracción solo es para traer cosas buenas, pues sería una falacia. Listo. Y vamos para el 6º capítulo y es el último, pero aquí sí tratas un poco de temas. Ser, hacer, tener, salud y alimentación, actividad física, crecimiento personal, vida social, familia, amor, espiritualidad, contribución, propósito, trabajo, finanzas, tiempo libre y ocio, entorno y espacios, bonus y conclusión. Listo. ¿Qué se trató ahí en esos temas? A rasgos generales traté de colocar las principales áreas de la vida y te voy a explicar por qué. Porque si bien si ves el nombre del libro es Ámate y luego ve por todo. Lo que traté de explicar ahí es que, ok, si tú quieres llegar a ese punto en que tú dices, ok, lo estoy logrando, me estoy amando como nunca, estoy empezando a cambiar mi realidad, todas las cosas están empezando a alinearse y todo está conspirando a mi favor. Eso solo pasa cuando, aparte de que, obviamente, estás reprogramando tu mente, estás utilizando la energía a tu favor, la ley de atracción, se da también cuando estás siendo coherente con eso y estás teniendo los hábitos que tiene que tener la persona que tú quieres ser. Y aparte también porque para tener una vida plena, realmente tenemos que estar sí o sí en la mayoría, digámoslo, en la mayoría, no todos, pero en la mayoría de ámbitos de nuestra vida equilibrados. Porque si tú te estás amando, tú te estás yendo bien en el trabajo, pero si tú estás teniendo malos hábitos alimenticios, no te estás ejercitando, tarde o temprano tu salud te va a pasar factura. Y vas a estar pleno si tienes todo lo que querías, pero estás mal de salud. Si no puedes disfrutar. Yo creo que con la edad me he dado cuenta que no hay nada como estar sano. Porque vos ves te da una gripa y vos decís, ahí valorás la salud, decís, ay, no. ¿Sí me entendés? Entonces, a eso voy con que todo tiene que estar en el mayor orden posible. Hay muchos temas porque yo traté de hacerlo. Si de pronto puedes encontrar ahí el diagrama holístico, es sí, la famosa rueda de la vida, en la que tú calificas del 0 al 10 cómo estás. Entonces la idea es que todo esté, pues mientras más cerca al 10 esté, pues más va a estar una rueda perfecta que va a poder rodar perfectamente. Es como una... ay, tacho. ¿Pero está al principio o dónde? No, ¿Qué lo estoy buscando? atrás. ¿En la parte final? Sí, por ahí donde va a empezar el 6º capítulo. Vamos a ver dónde lo podemos encontrar aquí. Empieza el 6º capítulo. No, ahí está muy atrás. Ah, sí, no, por ahí. ¿Por aquí? Ahí, este. Ajá. Vamos a ponerlo aquí. Para que hagan el ejercicio también. Es que el libro tiene como interacción también, ¿no? Sí. Porque veo que hay como unas encuestas que haces ahí. Sí, la idea es que sea como... No es un libro de trabajo completamente porque es más el contenido que yo escribo que lo que hay para que tú escribas. Pero la idea es que vayas haciendo como una reflexión ya. Porque cuando uno escribe las cosas, el cerebro ya... Es como si el cerebro tomara nota y lo tuviera en cuenta. Pero si tú solo lees y no haces el ejercicio, la información como que pasa, ¿me entiendes? O sea, pero cuando escribes algo, haces una nota mental también en tu cerebro. Entonces, por eso las actividades. Entonces, bueno, retomando con el tema de las áreas de la vida, básicamente doy como desde mi experiencia y desde mi conocimiento a mi corta edad, pero valioso conocimiento, las cosas en generales que tú puedes hacer para empezar a colocar al menos orden en esas áreas de tu vida. Entonces te digo, si no estás haciendo ejercicio, al menos ponte una meta no tiene que ser ambiciosa en un principio, porque no la vas a poder cumplir, porque es muy ambiciosa y tu mente no está preparado. Pero si empiezas a colocar orden en todos los aspectos de tu vida, todo se va a empezar a organizar y vas a saber lo que es experimentar la plenitud, por decirlo así de alguna manera, y la gratitud. Porque es que si
vuelvo y digo, o sea, tú no puedes estar feliz si solamente estás ganando mucho dinero, pero tus relaciones pues están yendo en picadas, si tu salud no está bien, si no estás haciendo ejercicio y te sientes fuera de forma, si no estás fortaleciendo tu espiritualidad, si no estás contribuyendo, si no estás tampoco sacando tiempo y espacio para tu vida social. O sea, es un equilibrio de muchas cosas. Y mientras más equilibrado estés, más subes tu frecuencia, más la elevas y más vas a ser capaz de justamente manifestar una nueva realidad. Fíjate que yo en estos días he estado viviendo una crisis existencial y me di cuenta ese fin de semana que había sido por desconexión. Entonces yo hace muchos años, pues no muchos tampoco, pero unos 5 o 6 años, yo mantenía muy conectado en mi espiritualidad, en mi meditación, en mis mejores hábitos, ¿ya? Y bueno, se me dio una hernia discal que me dañó pues la salud completa. Yo mantengo todo tiesito para todos lados, no me puedo mover bien, se me hace incómodo viajar para ciertas partes por esa vaina. Y empecé a distraerme mucho en el yo, en el personaje, en lo material, ¿ya? Y en conseguir aquellas cosas materiales que el yo quería, desconectado mucho de la espiritualidad, y he entrado en una crisis existencial del yo, ¿para qué logré todo esto? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, yo me siento como con un vacío, y ese vacío siempre es espiritual. Retomar esa conexión es súper duro. Entonces, que las personas sepan, hombre, nosotros siempre mantenemos en ese sub y baja emocionalmente, espiritualmente, físicamente, pero tratar de encontrar pues ese equilibrio que lo mantenga uno. Yo esta semana yo me propuse, yo dije ya no más, yo no más metido en ese yo material del Anthony, volvamos otra vez a la energía que tenía antes y he empezado otra vez a reconectarme, otra vez al agradecer, otra vez a pensar cosas de la espiritualidad. Y cambia completamente, empecé una dieta, ya, ¿sí me entendés? Cambia completamente tu energía y tu forma, como estás viendo el mundo caído por allá, sumergido en un infierno de mierda, empieza a cambiar y empieza a funcionar las cosas y te empiezan a llegar otras cosas mejor y yo, otra vez siento que me estoy conectando con eso. Es muy importante que tengan en cuenta y que sean conscientes de eso. Mucha gente o muchos de nosotros terminamos muriéndonos sin ser siquiera conscientes de eso. Así es. Bueno, muchachos, vanse a leer el libro. Y te hago unas preguntas aquí. Aparte de tu libro, 5 libros que le recomendés a las personas. Sin duda, Conversaciones con Dios, El poder de la hora. Es muy espiritual para empezar a aprender a valorar el presente. Y hay una frase que a mí me marcó y es, ¿qué problema tienes ahora mismo? Ninguno. O sea, ahorita mismo no tengo ningún problema. Estoy aquí, chilling. No tengo ningún problema. Y si tú te lo preguntaras a ti mismo, ¿qué problema tienes ahora mismo? No te estreses. Estás elevando tu cortisol, estás dañando tu salud, estás bajando tu frecuencia cuando realmente en este preciso momento no tienes ningún problema porque estás viviendo el presente. Quizás mañana que tengas la reunión del trabajo, listo, ahí vas a tener un problema. Pero ahorita mismo no. Deja de ser tú. Pues ahí lo tienes, de Joe Dispenza. Hay un libro que se llama Sincronicidad de Deepak Chopra que me cambió mucho la vida en cuanto a entender que todo tiene una razón y que nada pasa por casualidad. Nada pasa por casualidad. Si yo no me hubiera ido en 2021 a Estados Unidos, no estaría aquí sentada porque no hubiera hecho el libro, por ejemplo. Y cuando entendí eso es como, todo está conectado y nada es casualidad. Faltan 2, ¿cierto? Enamórate de ti, de Walter Rizzo. Especialmente para las personas que de pronto están pasando como un mal momento en cuanto a su autoestima, especialmente para las mujeres. Ese libro es muy, muy bonito. Y La voz de tu alma, de Laín, es muy bueno porque te va a explicar todo ese tema de las leyes del universo, son leyes naturales, que vas a decir, o sea, te va a volar la cabeza. Listo. Ahora, pasando pues al último tema que te quería preguntar. ¿Es muy difícil escribir un libro y que sea así terminado o es fácil realmente el proceso? Contanos vos que lo has hecho, porque yo quería escribir un libro y yo digo, no, pero eso es muy difícil. Pues, ¿cómo es la cosa? Bueno, justamente eso es lo que quiero contarles, porque mucha gente cuando escribe el libro, hay mucha gente que pues uno no sabe, pero la gente tiene también el sueño, así como lo tuve yo, de escribir un libro y me han dicho, ay, ¿cómo lo hiciste? Que no. O sea, la gente cree que es algo muy difícil y realmente es muy sencillo. Publicar un libro es muy sencillo, escribirlo es lo difícil. Pero básicamente si lo haces de la manera en que yo lo hice, solo tienes que tener unos pasos a seguir, pero es muy fácil. Yo lo hice con Amazon y lo que tienes que hacer es tener una cuenta de banco, ser mayor de edad,
y tener un Tax ID o un RUT, sí, un número de identificación tributario. Y ya. Yo tuve que comprar un curso de un man que era muy pro en este tema de Amazon y de los libros. Era en inglés. Yo intenté buscar como información gratuita en español, no encontraba. En ese tiempo, no encontraba, ahora ya hay. Pero aún así, o sea, yo me fui a la segura. Alguien que me dijera ya, que me ahorrara todo el camino y el paso a paso de cómo hacerlo. Y estaba en inglés, sin subtítulos, nada, como pude. Lo descifré, la saqué y ahí está. Pero Realmente entonces, es sencillo. uno tiene un texto en Word, que es el libro de uno. Sí, exacto. Sin editar ni nada. Bueno, y ellos te ponen la no. edición o cómo es el costo y cuánto te cobran de porcentaje, porque eso la que la gente quiere saber también. De hecho, te voy a contar algo por si la gente de pronto le interesa. Cuando yo empecé el curso, como el sentido del curso es básicamente publique un libro para que gane plata en Amazon. O sea, no es como cumpla su sueño de escribir, de ser escritor. Es como más el negocio. Y el profesor decía, hay 2 formas de hacer el libro. La primera es que usted lo escriba, se va a demorar. La segunda es, y la que de hecho nos decía, de hecho muchos escritores famosos y de muchos de esos libros que vemos son escritos ni siquiera por la persona, sino por un ghostwriter, que es un escritor fantasma. Entonces una persona a la que tú le pagas, le dices, mira, hazme este libro, yo quiero que me lo hagas con estos temas, le haces el índice y la persona te lo escribe y tú lo publicas a tu nombre. Yo decía, ¿en serio hacen eso? Y sí lo hacen y es realmente sencillo hacerlo. Yo me fui por el otro lado porque yo dije, no, pues yo siempre he querido escribir un libro y yo sé que puedo hacerlo y no va a ser lo mismo que yo le pague a alguien que me escriba un libro, no es lo mismo, pierde la esencia. Pero pues en Estados Unidos como método, o sea, como negocio funciona, muchísima gente lo hace. Entonces esa es una. La otra entonces es empezar tu libro. Yo empecé a escribirlo, creé el índice, yo bueno, ¿de qué voy a hablar? Fue difícil como decir en qué orden voy a hablar, o sea, hay que hacer una secuencia como lógica de todo, eso es la parte complicada. El proceso de escritura pues depende de la extensión de tu libro, a mí me tomó 1 año, porque no es tan fácil, hay días en los que no te fluye nada, hay días en los que yo estaba como súper conectada con el poder universal y todo me llegaba a la mente como pero habían días en los que no. Y el proceso de edición es algo que tú tienes que hacer. Ahí, de hecho, en mi libro hay como... Yo soy súper perfeccionista, lo leí como 20 veces antes de publicarlo. Yo tenía como síndrome de la impostora y todo. Y yo decía, no, esto tiene que quedar perfecto. Y ya encontré como 4 errorcitos que me como una letra. O sea, me como una letra. Bueno, pues nada que hacer porque no le estoy pagando a nadie la edición. Tú la edición la tienes que hacer. Yo corro con la suerte de que tengo la experiencia por mi carrera porque se me da bien escribir, la redacción, la ortografía, pero realmente es algo que también puedes pagarle a alguien para que te lo haga. Entonces no es tampoco cosa del otro mundo. Tú lo publicas y Amazon lo que hace, tú lo publicas y lo publicas en ebook y lo publicas también lo puedes publicar en versión física y ellos lo imprimen bajo demanda. Tú no tienes que pagar nada. Entonces... ¿Y el arte y todo? Ah, bueno. El arte, por ejemplo, aquí la... Eso le pagué a un freelance en Fiverr, en esa aplicación de freelance que es muy famosa. Bueno, en Estados Unidos, no sé si acá. Y pagué como $50 por la edición de la portada. Yo más o menos le dije como a la chica cómo lo quería, ella lo sacó. Las ilustraciones la hizo una amiga mía que se llama Annie, que es muy, muy buena ilustradora. Y ya, así es. Ah, bueno, y el tema de los porcentajes, de las regalías. Amazon te paga cada 3 meses las regalías. Cada país tiene diferentes porcentajes. Estados Unidos, pues el mercado de Estados Unidos es el que más te deja. Los otros, pues no tanto, pero realmente prácticamente mi libro está disponible para venderlo en cualquier parte del mundo. Incluso en Colombia, o sea, de poderse se puede, pero obviamente tú sabes que no es tan sencillo el tema de que la gente lo compre estando desde acá porque sale caro. Y aquí que se leen como 0, no sé cuántos libros al año. Exacto. Por persona. No, es que realmente, o sea, aparte de que cumplí mi sueño de publicar un libro y el propósito que hay detrás, mi idea también es, o sea, el propósito es también comercial, ¿no? La idea para que sea un negocio rentable es publicarlo en inglés. Y ese es el próximo paso. O sea, traducirlo, mandarlo con un intérprete y publicarlo en inglés, porque ahí es donde está realmente el mercado. No me lo has preguntado, pero te lo digo.
Yo no le he hecho ninguna pauta publicitaria, la idea es hacerle, evidentemente, porque está básicamente para el mercado de habla hispana en Estados Unidos, y aún así sin haberle hecho nada, 60 personas lo han comprado, y en español. Es decir, podemos hasta triplicar esa cantidad sin hacerle publicidad si estuvieran en inglés, que es donde está realmente el mercado de Amazon. ¿Y cuánto porcentaje te quitan ellos? Amazon... bueno, te lo voy a explicar con números más o menos. Eso. Amazon Pongámosle me cobra... $10. Por ejemplo, vale $10. Y Amazon me cobra $3.31 por la impresión. Y se cogen un 30%, sí, 30% creo, para ellos, que es como pues, su comisión. Y es mucho más rentable porque cuando empecé todo este tema me di cuenta que cuando lo publicas con una editorial, ellos se quedan como el 60 y tú el 40 y a veces más. O sea, la editorial, porque como ellos lo publican y toda la vaina, pues te quitan más de tus regalías. En cambio con Amazon no. Entonces realmente es... Bueno, y de pronto un mensaje que les quieras decir a las personas, que quieras dejar ya para ir terminando. Bueno, el mensaje es que se compren mi libro, no mentira. El mensaje, ¿También? sí, Muchachos, también. Que, no, el mensaje es que inviertan lo que sea, lo que esté en sus posibilidades para crecer y desarrollarse como personas a nivel espiritual, a nivel financiero, a nivel personal. Todo eso, todas estas cosas que yo he hecho, todo el dinero que he invertido en libros, ahora lo agradezco porque realmente es una inversión que uno no ve en el momento, es a largo plazo, pero la invitación es esa, a que inviertan en ustedes, a que nunca se estanquen en que porque no, ya crecí, ya logré estas metas. No, sigan aprendiendo, porque este tema del crecimiento personal es como un músculo y si tú no lo ejercitas, se atrofia, estás fuera de forma. Todos los días. Yo lo he experimentado. A veces yo me he sentido, llegué a un nivel muy alto y como que me dejo como descansar y digo, no, es que uno para aprender el día que se muere y por más que yo crea que sepa, no sé nada. O sea, todos los días inviertan en su conocimiento, todos los días escúchense un podcast que los llene, todos los días léanse una página de un libro, todos los días hagan algo que les aporte en su crecimiento porque eso va a ser lo único que les quede. Muchachos, y si son de las personas que siempre van y compran un libro y ahora sí van a empezar a leer y no han podido, o la peor, es que llegan el primer día y leen como hasta la mitad y su cerebro y su mente está desacostumbrada a leer, pues al otro día, ¿qué le va a decir su mente? Ay, no lo cojas y le vas a coger como pereza al libro. Sí. ¿Cuál es la solución para eso? En mi Instagram hay un videíto que se llama Método de lectura fácil y rápida. Vayan y lo usan y verán que pueden leerse hasta 3 libros en un mes sin sentirlo, sin sentir cansancio ni fatiga ni nada. Vayan y lo ven. Y un último tip, ya que hablaste de eso, un tip para la procrastinación y es pónganse en metas realistas. Las personas que quieren empezar a hacer ejercicio, no digan voy a empezar el lunes 1 hora de gimnasio, no. Pero párese al menos de su cama y diga, voy a hacer 5 minutos. Créame que usted lo hace. Hay un 80% de probabilidades de que su cerebro diga, 5 minutos fueron fáciles, pues voy a hacerle 10 y así sucesivamente. Pero no se ponga que 1 hora, que 2 horas, porque tu cerebro te está protegiendo. Tu cerebro no quiere que hagas algo que te genere estrés porque nunca lo has hecho. Entonces tienes que empezar con metas más realistas que puedas ir construyendo paso a paso. Bueno, Valentina, muchas gracias por haber venido al podcast, por habernos contado tanto, por haber sacado a flote tantos temas que a mí también me apasionan. Muchachos, cómprense el libro original. ¿Por qué? Porque ya ha investigado durante mucho tiempo, ha tenido un trabajo durante mucho tiempo para entregarle a ustedes información y que puede ser muy valiosa para su vida. Y lo menos que ustedes pueden hacer, muchachos, es comprar el original para que a ella le lleguen las regalías. Si Obvio. Lo compran pirateado, yo siempre no a la piratería y todos mis libros son originales, todos. Pero yo no sé, o sea, yo no sé quién será la primera persona que me va a piratear el libro. Estás pendiente de eso ahí. Ojalá no sea uno de las personas que nos están viendo aquí en este podcast. No vayan a hacer eso, muchachos. Compren el original. Y ya, muchachos, muchas gracias por estar aquí. Espero que les guste este podcast y todos los demás que vienen.